TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. El bien común es algo que nos permite vivir en sociedad. Debe de estar un objetivo, un logro a favor de todos. No nomás es en particular, sino debe de ser en grupo. Debe de ayudarnos a favorecer nuestra estabilidad, la paz, la armonía entre todos los ciudadanos. Para mí el bien común es hacer una obra que nos beneficie a todos. Para mí es eso. Okay. Pues buscar el bienestar de todos los vecinos, nuestro entorno, vaya. Un ideal compartido por el cual se lucha para que se materialice. Es algo que nos sirve a todos, ¿no? Un bien común es algo que beneficia a mucha gente. Los bienes comunes pueden ser desde el agua, el internet, inclusive el petróleo, son todos aquellos bienes que pertenecen a la comunidad, por eso son comunes, pertenecen a la sociedad. Un bien común pues es algo que es en beneficio de todo el mundo o que pertenece a una sociedad, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy María Elena Cantú, es un placer acompañarles en Voces de la Democracia. ¿Qué es el bien común? Cuando escuchamos que una medida se adoptó pensando en el bien común, ¿qué significa esto? ¿Por qué pensar en los demás puede beneficiarnos? Yo le doy la bienvenida a Dania López Córdoba, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dania, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Boris Marañón Pimentel, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias por estar aquí. Boris. Buenos días. Muy buenos días. Agradecido también. Fernando Galindo Cruz, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Fernando. Muchas gracias, Mari. Es un placer estar con ustedes. Se van a dar cuenta ustedes que desde el ámbito político, económico y también filosófico vamos a tratar de entender qué es el bien común. ¿Qué es el bien común? Fernando. No, gracias. Filosóficamente hay, y lo vamos a ver un poco más adelante en una de las cápsulas, me parece que prepararon, hay una tradición muy larga de hablar del bien común. Es una tradición que empieza cuando se empieza a pensar sobre la ciudadanía, sobre la ciudad. Hay una palabra griega que es la que da el título a la República de Platón, que es politeia, y politeia significa constitución, significa cuerpo de ciudadanos y significa también en cierta medida la organización de la ciudad. Y hay la idea de que la organización de la ciudad es un bien que solo se alcanza con una acción en conjunto, con una acción armoniosa entre todos los ciudadanos, y de que esa armonía de la ciudad da las condiciones para que cada uno se desarrolle de forma individual. Creo que para una primera aproximación esa es la idea que podríamos aportar. Es bien común, son las condiciones de desarrollo para todos, es un bien superior a los simples bienes individuales porque nos faculta para alcanzar nuestros bienes individuales y nos permite además colaborar con los demás y en ese sentido hacer muchas más cosas que las que podríamos hacer de manera individual y no colectiva. Boris, ¿tú qué piensas? Yo creo que la pertinencia de este tema aquí en TV UNAM es muy importante, ¿no? Porque estamos en una crisis civilizatoria, ¿no? Por lo tanto está en cuestión, se discuten los supuestos, las creencias, los valores, las imágenes que nos han alimentado como sociedad, como individuos, ¿no? Y como imágenes de realización personal y social, ¿no? En esta medida, entonces, la idea de bien común, como ha dicho nuestro colega, tiene que ver con todo aquello que nos permite realizarnos individual y colectivamente en sociedad, ¿no? Y es algo más que lo individual. Sin embargo, en la racionalidad moderna occidental, en el bien común diríamos de la humanidad o de las sociedades, está excluida la naturaleza.
La naturaleza es un objeto, ¿no? Por lo tanto, en esta racionalidad... Ya se con el propósito de sacarle algo. De sacarle algo. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de investigar con Dania, con otros compañeros, es de qué manera el bien común no es solo lo material, ¿no? Sino, como se dice, la madre tierra, la tierra como el hogar común de todos que deberíamos cuidar. No solo la tierra, sino esta visión asociada a otra manera de hacer economía, más bien de hacer otras economías, no solo hay una economía, ¿no? Otras maneras de convivir en sociedad, ¿no? La idea de democratizar las relaciones sociales, ¿no? Y finalmente, otro bien común es el conocimiento que tienen los diversos pueblos sobre cómo vivir en este mundo, ¿no? Hay varias visiones, digamos. Hay varias visiones, ¿no? Entonces, lo que está en cuestión cuando hablamos de bien común es cómo entendemos la sociedad, ¿no? Y cuál es el papel protagónico que le damos a la gente y al conocimiento, en este caso científico, y al conocimiento, diríamos, tradicional, ¿no? Muy bien. Dania, el concepto de bien común desde el ámbito político. Pues retomo mucho lo que ya comentó Boris, hemos estado trabajando juntos, pero sí además hay una idea que se impone de este bien común como un objetivo, y se plantea como el objetivo que se persigue a través de un Estado, ¿no? Entonces, bueno, en el marco de esta crisis civilizatoria que plantea Boris, el papel del Estado. También se viene cuestionando este papel del Estado, ¿no? Y si realmente es el promotor, el protector de este bien común, ¿no? Esa es una pregunta central para el programa. ¿Realmente el Estado está cumpliendo su papel cuando nos dice que toma medidas por el bien común? Lo vamos a revisar. No siempre nos estamos encontrando con respuestas o con soluciones a nuestros problemas que atienen lo que decía Fernando, la armonía de todos. Vamos, si les parece bien, a nuestro primer reportaje. Nos va a dar algunos otros elementos sobre el concepto y vamos a regresar al estudio, a empezar a revisar qué pasa con la visión occidental sobre el bien común. Vamos a hablar micro, pero también macro. Vamos a revisar qué pasa en México con este tema. Voces de la democracia. El concepto de bien común no es nuevo en absoluto. Ya Platón se refería a él como un bien que trasciende los bienes particulares, y decía que la felicidad de la ciudad debe ser superior y muchas veces independiente de la felicidad de los individuos. En las democracias modernas, el concepto en general puede ser entendido como los bienes que compartimos todos los miembros de una sociedad, aquellas condiciones que favorecen a la colectividad, pero también a los individuos en particular. A simple vista hay una lógica evidente. Si el ser humano por naturaleza busca el desarrollo y bien propio, si también por naturaleza es social, sería una contradicción que pudiéramos conseguir el bien propio fuera o en contra del bien de la sociedad. Esta noción aparentemente es sencilla, sin embargo, ha tenido un largo y complicado proceso de definición. El individualismo, magnitud y pluralidad que distingue a las sociedades occidentales contemporáneas, donde se hace más difícil coincidir voluntades y trabajar en conjunto, ha limitado el bien común a los servicios y derechos de utilidad pública o de interés nacional, caminos, hospitales y escuelas, leyes e instituciones, historia y cultura. El bien común comprende todas esas cosas, pero no lo agotan. En democracia, más allá de los bienes que el Estado provee para beneficio de todos, existen ejercicios ciudadanos, sobre todo en pequeños grupos humanos, donde el trabajo colectivo y solidario en una empresa concreta favorece en general a la comunidad, pero también a sus miembros particularmente. Son esfuerzos democráticos donde un grupo de individuos se unen para trabajar en conjunto en una empresa, donde cada miembro trabaja para bien de la comunidad, pero también para beneficio propio. La comunidad es así un bien en sí misma, pero también una fuente de bienes para los individuos.
Voces de la Democracia. Estamos platicando con Dania López Córdoba, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con Boris Marañón Pimentel, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y con Fernando Galindo Cruz, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Desde estos ámbitos, entender lo que es el bien común. En una democracia normalmente no todos tenemos las mismas visiones, ni las mismas necesidades, ni los mismos puntos de vista. ¿Qué implica en una democracia el bien común? Yo diría que, en primer lugar, es la noción de que todos necesitamos de todos. Una democracia, para que funcione bien, es como un buen concierto de música, ¿no? Estos conciertos que luego puede uno ver en el internet. Un buen concierto implica que el grupo haga un buen papel, pero también que la gente se porte bien y eche relajo y grite y aplauda, y entonces funciona el concierto. Y es algo similar a lo que sucede en una democracia. Hace falta, y por eso, en mi opinión, por supuesto que hay que reclamar el papel del gobierno, de la administración pública, pero la obligación de construir el bien común es una obligación de todos los ciudadanos. Y hace falta, en primer lugar, yo diría, que todos entendamos que necesitamos de los demás y que no somos independientes. Esto que vamos a estar criticando todos en la mesa, el individualismo, esta especie de egoísmo, de anticiudadanía que implica que primero voy yo y no me importa lo que pase con los demás, anula la realidad de que todos somos vulnerables en muchos sentidos y necesitamos de otros para que nos vaya bien. Y si uno entiende eso, esta supuesta oposición entre el interés personal y el bien de la comunidad se diluye. De lo poquito que pudimos observar en las encuestas que hicimos a los ciudadanos, ¿creen ustedes que la sociedad mexicana, bueno, vamos a hablar de la sociedad en general, tenga claro lo que es el bien común, la importancia que tiene para que camine una sociedad? Me parece que hay algunos elementos. Una de las personas entrevistadas planteó la idea de la protección del agua, o el agua, el ambiente, ¿no? Alguna otra, creo, o en el reportaje mismo se habla de la solidaridad, ¿no? Me parece que bien común y solidaridad son palabras o conceptos, prácticas que deberían estar articuladas, ¿no? Unidas, vinculadísimas. Desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Sí, y por lo tanto, creo que sí hay algunas intuiciones en las opiniones de las personas, pero creo que están muy constreñidas a la idea del bien común, en este caso lo que favorece a nuestra comunidad como si fuera... Como servicio solamente. Como servicio y lo que es para un espacio pequeño, ¿no? No se está hablando allí del espacio nacional o en dimensión planetaria, ¿no? Y aquí hay un aspecto importante que nosotros estamos tratando de criticar, ¿no? Es el bien común asociado a la idea de desarrollo. Si nos dicen que las carreteras, los hospitales, las escuelas, ¿no? La vivienda es bien común, ¿no? Y que eso debe ser proveído por el Estado, nos parece eso algo insuficiente, ¿no? Porque además habría que cuestionar la idea de que el Estado nos representa a todos. Estamos viendo en México, en América Latina, yo vengo de Perú, ¿no? Tuvimos un gobierno como el de Fujimori, ¿no? Que no representaba sino a intereses sociales específicos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que pensar el bien común desde otra perspectiva, que plantee de manera coherente la idea de la solidaridad como base de las relaciones sociales y de nuestras relaciones con la naturaleza, ¿no? En América Latina está surgiendo un concepto que es el del buen vivir, ¿no? Buen vivir. En América del Sur, ¿no? Dani ha estudiado mucho, y el buen vivir, para terminar, se basa en la idea de la reciprocidad y complementariedad entre los seres humanos y con la naturaleza, ¿no? En lugar de una relación de aprovechamiento, de explotación de los seres humanos y de la naturaleza, más bien una relación de armonía, ¿no? La idea que nos comentaba nuestro colega, ¿no? De armonía, de felicidad, pero no de felicidad material, el coche, la casa, etcétera, sino una felicidad espiritual que nos llene a todos de una mejor manera. Es decir, estás tú planteando la necesidad de cambiar el concepto o la visión que se tiene sobre el bien común. Esta experiencia, Dania, de la que nos está hablando Boris, sobre
ver no a la naturaleza con el propósito de a ver qué le saco, o ver al otro para ver qué le saco, esto que nos decía Fernando, sino saber que es importante que tengamos claro que todos estamos relacionados y conectados. Es darle la vuelta a las relaciones utilitarias que se establecen entre las personas y con la naturaleza. Es dejar de ver al otro como un objeto, como lo plantea el individualismo metodológico en la economía, en la ciencia política, sino ver al otro como sujeto también y verse reflejado en él. Igual el asunto de la naturaleza, dejar de verla a partir de esta cosificación de la naturaleza, de eso algo que está afuera, externo, sin considerar que somos parte de ello, que en términos occidentales, si se quiere, es la base material de la sobrevivencia de toda la especie humana. Entonces, en esos términos, pues el bien común está ahí a nivel planetario, como lo plantea Boris, no es este bien común de una pequeña comunidad que implica solo una carretera y que puede afectar en términos importantes a la naturaleza, sino ver en términos ya globales que si no se plantea la necesidad de la protección de los bienes comunes como esta base material de la sobrevivencia, pues la crisis civilizatoria de la que habla Boris se agudizará, ¿no? Los problemas que se llaman ambientales ahí están, el asunto del cambio climático ahí está en los debates, ¿no? Entonces es ubicar en el debate en estos términos, ¿no? Dejar de lado esta racionalidad instrumental que objetiviza y pasar a una racionalidad de otro tipo, ¿no? Donde las relaciones sean sujeto-sujeto y donde la naturaleza deje de verse solo como esta canasta de recursos inagotable, ¿no? Para que me dé. Quizás la pregunta parezca obvia, pero no lo es. ¿Cuáles son los beneficios, Fernando, de cambiar esta visión y que no sea yo y solamente yo, o a ver cómo te saco a ti o a la propia naturaleza o todos los recursos, o pongo una reja fuera de mi departamento y con que yo esté seguro y tranquilo es suficiente? ¿Cuál es el beneficio individual y colectivo del bien común? A mí me parece que Boris y Dania ponen el acento sobre dos aspectos muy importantes. El primero sería una noción menos reduccionista del ser humano. Cuando entendemos al ser humano como un animal superior cuya única finalidad es el disfrute exótico de ciertos placeres y empezamos a hacer una carrera por los lujos y los satisfactores de tipo material, nosotros pensamos que lo estamos enriqueciendo porque le estamos dando muchas cosas, pero en el fondo lo estamos empobreciendo porque el ser humano necesita mucho más que eso para tener una vida plena, una vida buena, ¿no? Que es una idea, es muy curioso ahora que nos menciona Boris, Dania, del buen vivir y de esta idea de pensar al respecto, como es una idea que con sus asegúnes, pero también estaba muy clara en la ética clásica, en la ética de Platón, en la ética de Aristóteles, la idea de vamos a pensar condiciones de vida que nos ayuden a desarrollarnos plenamente, a desarrollar nuestras potencialidades. Y en ese sentido, la idea de un ser humano que únicamente requiere satisfactores materiales, más o menos complejos, además de que es insostenible, porque si todos queremos los lujos que tienen aquellos que tienen más recursos económicos en el planeta, no alcanzan ni 5 planetas, eso nos pueden hacer el cálculo aquí, Boris, con mucha facilidad. Además de que es insostenible, da lugar a esta epidemia de tristeza que vemos en las personas que curiosamente son las que tienen más satisfactores materiales, porque no basta eso, ¿no? Y lo otro que diría que me parece que que empobrece también al ser humano es que pierde la idea de lo que podemos hacer por los demás y lo que podemos hacer en acciones colectivas, en acciones en concierto, cuando nos ponemos de acuerdo, cuando iniciamos nuevas empresas juntos, podemos hacer mucho más, podemos aprender mucho más, podemos corregir mucho más y podemos disfrutar mucho más. Es curioso, pero lo vamos a ver ahora en las historias estas del trabajo colectivo, lo vemos en el trabajo interdisciplinario, nosotros que estamos acostumbrados a eso en el trabajo académico, cuando abres tu conocimiento, cuando te compartes y recibes, te enriqueces, no pierdes, ¿no? Creo que esos dos aspectos, esos dos reduccionismos del ser humano nos impiden a veces entender el bien común. La tristeza, dices, la tristeza, la crisis de tristeza, es decir, eso es pues uno de los males de nuestro tiempo. ¿Cómo logramos en esta civilización que es individualista, Boris, Dania, Fernando, cambiar nuestro concepto, ponernos de acuerdo entre el interés colectivo y el particular? Es decir, no siempre es fácil y hemos visto que buena parte del mundo no ha encontrado el método para poder resolver el interés de todos con el interés de uno.
Hay una frase de Benedetti que dice, juntos somos más que dos, ¿no? Fernando está diciendo, si trabajamos de manera colectiva, el esfuerzo que logremos va a ser mucho más que el esfuerzo para nosotros dos, ¿no? Porque entre los dos podemos producir más, generar más cosas, ¿no? No solo materiales. En la línea de investigación que vamos trabajando nosotros hace unos años, lo que necesitamos es lo siguiente. Fernando nos hablaba de Platón, ¿no? De cómo allí se planteaba esta idea de una vida buena, etcétera, ¿no? Pero el capitalismo es histórico, ¿no? Y entonces el capitalismo, con su razón instrumental, su racionalismo, ha dejado de lado todo aquello que no es occidental, ¿no? Y que ha sido mucho tiempo materia de estudio de la antropología, ¿no? A los exóticos, ¿no? Y a los que nosotros llamamos, a eso le llamamos nosotros la colonialidad del poder, porque esos otros fueron excluidos porque se les consideró inferiores como raza, ¿no? Se inventó la idea de raza, ¿no? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos plantear una visión común en esta época, tendríamos que partir de algo que hizo de manera pionera Wallerstein, ¿no? Cuando dice impensar las ciencias sociales. Estas ciencias sociales nos han traído a esta crisis. Con su Pensar es repensar, revisar. Repensar, sacudirse, ¿no? Cuestionar, ¿no? Los supuestos básicos de estas ciencias sociales están en crisis. Lo dice él, lo dice Boaventura, lo dice Quijano, entre otros autores, ¿no? Y entonces dice, ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos que dudar. Dice, la verdad científica es una verdad que viene a partir de una relación de poder. Esto es verdadero. El desarrollo es verdadero. El desarrollo comunitario no es verdadero. ¿Por qué? Porque hay una relación de poder que dice, a partir de nuestra manera de conocer la validez de la existencia social o de las prácticas sociales de las instituciones, las imponemos nosotros. Por lo tanto, el Estado es una forma de gobernar. Lo comunitario solo tiene usos y costumbres, no tiene política. Entonces hay una manera de estigmatizar, ¿no? Una buena parte de la vida social, digamos, de quitarle su valor, porque no, digamos, no encaja con esta visión distinta. Además, como lo ha dicho Fernando, esta es una visión reduccionista, porque dices, si ustedes quieren ser como nosotros, tienen que ser como nosotros y dejar lo que son, ¿no? Entonces, ontológicamente, ellos no existen. Para que existan, tienen que dejar de existir y ser como nosotros, ¿no? Ese es el punto en cuestión que creo yo deberíamos debatir con más profundidad. Impensar, no solo impensar las ciencias sociales como ha hecho su trabajo de tantos años Wallerstein, ¿no? En América del Sur, Aníbal Quijano y otros investigadores plantean la idea de descolonizar las ciencias sociales. Plantean la idea de que las ciencias sociales están hechas según la visión de Europa y de los intereses hegemónicos, no de los pueblos, de los sectores, diríamos, subalternos o dominados y explotados. Si nosotros cambiamos las imágenes, los supuestos con los que producimos ciencia social, podríamos tener más facilidad para encontrar otro equilibrio entre lo individual, lo colectivo, y teniendo como trasfondo otra manera de ver el bien común. Ahora, esto que planteas, Boris, Fernando, me lleva a preguntarte, Dania, ¿qué relación tiene el bien común hoy con lo que estamos viviendo en México, en el planeta, con el tema del poder? Porque son algunos los que deciden las grandes políticas en el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, de cómo vamos a lograr el desarrollo, que también nos dijeron que esa riqueza iba a generar bienestar, armonía, trabajo, buenos ingresos. No está ocurriendo en el mundo. Tenemos reglas que están generando pues tristeza colectiva, aunque se tenga poder adquisitivo, pero la mayoría de las personas, lo cierto es que no lo tiene. El papel del Estado, de lo político en esto. Sí, las desigualdades son crecientes desde finales de los 70s, en los 80s, se da un cambio radical en la forma en que se entiende el Estado, en la forma en que se va entendiendo la economía. Entonces el Estado ya deja de ser este mediador entre los diversos intereses, ¿no? Entonces es un mediador, debería de ser un mediador el Estado.
lo era, digamos que hasta durante la posguerra y digamos hasta los 70. Después ya hay una clara ubicación del Estado como un interés de una clase, ¿no? Solo de dar las condiciones para que pues la riqueza se siga generando, pero ya no hay una idea de redistribución. Entonces las desigualdades se van acrecentando. Entonces el discurso que se impone es esta idea de que el Estado obstruye la eficacia, la competencia, entonces es necesario que se haga a un lado y que el libre mercado va a resolver todo, ¿no? Yo me acuerdo de una expresión de Ronald Reagan que era: el Estado es malo, la empresa es buena. En algún momento esta idea de que hay que adelgazar. Porque es importante el papel del Estado. Vamos a hablar de la importancia que tiene el ciudadano mismo, el papel que va a jugar en el bien común. Pero necesitamos un árbitro entre los intereses, por ejemplo, de los empresarios y los intereses de todos los demás que no somos empresarios. ¿Por qué es importante el papel del Estado en esto, Fernando? El Estado es fundamental, primero porque ordena, segundo porque debe tener la fuerza para evitar que se generen actores, poderes fácticos, no representativos y sin legitimidad, que cambien las condiciones de vida, ¿no? A veces cuando se habla de la libertad del mercado, se habla de un libre mercado amañado, que en realidad es una cancha de juego a modo de ciertos actores que no tienen ni legitimidad ni representatividad. Y a mí me parece que en ese sentido el Estado tiene que regular y hacer una cancha plana para que en serio, yo sí soy amigo de la libre competencia, sí soy amigo del libre mercado, pero de una verdadera libre competencia, no de lo que hay ahora, ¿no? Que es una libre competencia que además le da mal nombre a la libre competencia porque no es libre, no se puede entrar como empresario pequeño a competir con los que tienen ya dominado el mercado. Y de eso inhibe la innovación, inhibe la generación de empleos, la gente no le ve sentido a jugarse pues sí, los recursos que tiene y el tiempo en una empresa que no va a florecer, ¿no? Entonces, creo que el primer sentido del Estado tiene que ordenar, tiene que promover la justicia y tiene, una cosa que comentábamos antes, tiene que atender a los más vulnerables. Creo que si pensáramos, ¿no?, ¿cuál es la labor fundamental que debe hacer el Estado? Atender a aquellos que son más vulnerables. ¿Por qué nos conviene a todos? Es una razón, es mucho más obvia de lo que parece, porque todos somos vulnerables en algún momento de nuestra vida y porque todos en algún sentido somos vulnerables, ¿no? Cuando Boris va al dentista, pues él no es dentista y el dentista puede hacer lo que sea. Cuando yo voy a que me arreglen mi automóvil, el automóvil de mi mujer, pues yo no sé mecánica y entonces el mecánico, yo estoy en las manos del mecánico. Y del abogado y del médico. Del abogado y del médico, del profesor universitario, del filósofo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que debe de entender que le toca cumplir. Y por otro lado, debemos de entender que el Estado tiene que entrar a regular ahí. Pero hay un par de aspectos que ya comentará Dania seguramente, que son, en ciertos sentidos, el Estado es demasiado pequeño para resolver nuestros problemas, porque las corporaciones son multinacionales, porque hay grupos criminales que también son multinacionales, porque hay instrumentos como el Fondo Monetario Internacional, que a mí me parece que son instrumentos en principio buenos, porque ayudan a ordenar, pero que a veces tienen más poder que el Estado en muchas decisiones. Y por otro lado, también se dice que el Estado es demasiado grande para atender nuestros problemas, es decir, ¿no?, desde la Federación, el presidente Peña Nieto pues no se va a encargar de que pongan las coladeras que faltan en el puente peatonal o debajo del puente donde yo paso luego en las noches y se puede caer la gente. Eso no lo va a ver el Estado, no va a ver el problema de la basura en una colonia. Entonces, en ese sentido tenemos nosotros que asumir una ciudadanía más activa. Para Boris, para ustedes eso es muy obvio, también para ayudar en lo pequeño, ¿no? A veces cuando se habla de bien común se piensa en cosas muy grandes, pero si uno ve cómo funciona la dinámica en el metro, ahí ponen la frasecita, ¿no? Permita salir antes de entrar. No, hay mucha gente que no permite salir antes de entrar, y ahí no se entiende que ese es un sentido de orden que nos conviene a todos, ¿no? ¿Qué actores involucra el bien común, Boris? Es decir, el Estado tiene un papel muy importante, pero en efecto no lo puede hacer todo. Entonces, hablemos de el papel que le corresponde a cada uno en el bien común. Yo quisiera, antes de contestar tu pregunta, plantear la idea del Estado como la única manera en que podemos generar reglas para la convivencia de todos nosotros. El encargado de poner las reglas.
en el enfoque que nosotros planteamos, que estamos desarrollando, no hablamos de Estado, sino de autoridad colectiva, pública. Es decir, porque antes de Estado habían otras formas en que las gentes se relacionaban y organizaban, y resolvían, ¿no? sus problemas. ¿Sí? Dussel dice, antes del Estado había comunidad, ¿no? Por lo tanto, el Estado es una forma histórica, pero no es la única desde el principio y hasta el fin de la humanidad, ¿no? Entonces, sí hay un problema teórico importante. Si no es el Estado, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que unifica a la sociedad, ¿no? Y establece como poder político reglas básicas, ¿no? De consenso, de coerción, ¿no? Porque eso es, ¿no? Entonces la autoridad pública, ¿no? ¿Cómo podría pensarse si no es a través del Estado, ¿no? Tenemos prácticas comunitarias, ¿no? En las que no hay Estado, sino prácticas comunitarias donde la autoridad pública está en la propia sociedad, no hay una estructura por encima, ¿no? Ese es un punto importante para pensar. El otro, ¿cuál es el carácter del Estado en esta época? Tenemos un Estado, como decía Dania, que ha cambiado sus funciones. No se ha achicado, sino más bien tiene otra racionalidad. No es la racionalidad del Estado árbitro, del Estado social que ayuda a nivelar las desigualdades políticas, económicas, las desigualdades de poder entre los diferentes actores, ¿no? Sino, y por lo tanto, como en la época desde el cardenismo hacia adelante, que proporcionaba servicios sociales y construía ciudadanía, ¿no? Este es un Estado que tiene otra racionalidad, lo dijo Dania, es un Estado volcado hacia el mercado, hacia la privatización. Por lo tanto, allí el Estado está respondiendo a intereses de un sector específico de la sociedad, ¿no? Y este Estado ya no está tratando de nivelar, de hacer la cancha pareja. Este es el Estado del capitalismo financiero que no necesita de la producción para crear riqueza, ¿no? Puede inventarla a través de mecanismos especulativos. Sí, quizás no somos grandes especialistas en muchos temas, pero sabemos que algo no está caminando bien cuando sabemos que tenemos 53 millones de pobres en este país. ¿Cuál sería su diagnóstico sobre el bien común hoy en México, con las reglas que tiene hoy el Estado en marcha, por un lado, y con la sociedad que tenemos hoy en México, algunos tratando de sobrevivir y otros pues, que no tienen realmente clara la importancia del bien común? Yo creo que en México la idea del Estado está siendo fuertemente cuestionada en los términos que plantea Boris. Entonces, no es considerado ya como un verdadero garante de ese bien común. Entonces van emergiendo diversas experiencias, ya lo comentaba Fernando Boris y tú misma, desde la sociedad. Entonces, desde la sociedad se empiezan a organizar para resolver los problemas fundamentales que los aquejan. El asunto del trabajo, ya no hay trabajo asalariado, entonces bueno, ¿cómo nos organizamos? Formamos una cooperativa y a partir de nuestro trabajo colectivo vamos produciendo esos bienes. El Estado no nos garantiza seguridad, bueno, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a organizar nuestras policías comunitarias. Aquí en la ciudad también ya se ha visto que de manera barrial se van impulsando estas medidas, ¿no? Pues ya que el Estado no está aquí, en sus desesperaciones, pues tomémoslo en nuestras manos y hagámoslo nosotros. Entonces hay un desencanto grande con el Estado y a la vez van emergiendo un conjunto de experiencias que apuntan a resolverlo desde sus espacios locales. Y a veces ahí hay una tensión fuerte, ¿no? Porque las reglas de este Estado liberal no permiten o no dan espacio para reconocer o legitimar estas prácticas que se van dando. Estos esfuerzos sociales por resolver problemas. Vamos a seguir hablando del tema. Voy a dar entrada a un reportaje realmente interesante sobre una organización comunitaria que está relacionada precisamente con el bien común, que hicieron en Chiapas la red de productores de maíz criollo. Vamos al reportaje y luego a una entrevista para conocer esa experiencia comunitaria. Voces de la democracia.
La organización comunitaria a través de la autogestión es un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo para identificar sus intereses o sus necesidades básicas. Es un ejercicio democrático donde sus participantes toman en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. La organización comunitaria es una acción democrática que rinde beneficios en muchos sentidos. Fomenta el crecimiento y desarrollo del núcleo humano, pero también el de sus integrantes. Ejemplo exitoso de este tipo de organización es la Red de Productores de Semillas Criollas en Chiapas, proyecto que comenzó a mediados de 2013, en el cual un grupo de mujeres indígenas crearon un banco de semillas nativas. A través de esta red se han sembrado más de 30 variedades de maíz. Involucra a 6 municipios, 42 localidades y 1.238 familias. El proyecto ha salvado el patrimonio agrícola de la región, pero también ha mejorado las condiciones de vida de sus miembros. Ha hecho evidente que el trabajo colectivo y solidario, la participación democrática en una empresa cualquiera que sea, es la mejor opción para lograr el crecimiento y desarrollo de las sociedades. Voces de la democracia. Si les parece bien, vamos a sumar a la mesa al ingeniero Arturo Farrera González. Él es coordinador de la Red de Productores de Maíz Criollo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ingeniero Arturo Farrera, ¿cómo está? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días, aquí estamos para servirles. Ingeniero, platíquenos cuál es el origen, el propósito de esta red comunitaria. ¿Cómo se organizaron? ¿Por qué se organizaron de esta manera? Bueno, mire, nosotros nacimos a partir de una propuesta institucional en cuanto a la atención de las familias campesinas, principalmente en la producción de granos, que es lo que es el maíz. Entonces nosotros partimos de búsqueda, de reconocimiento y aceptación de problemas comunes, que en este caso eran las semillas locales, que por otro lado dicen criollas, pero creo que la palabra es local, en contra de semillas impuestas por programas descontextualizados de los gobiernos. Para esto nos juntamos. Adelante, sí, ingeniero, lo estamos escuchando. Entonces para esto, cuando se tiene identificado y aceptado los problemas en común, se buscan soluciones en común que tenemos que tomar en cuenta todas las opiniones, todos los conocimientos, todas las técnicas campesinas que se entrelazan y se mezclan con técnicas académicas. Esto seguramente nos llevó a un resultado que da como digo, resultado para el bien común. Nuestro bien común podemos resumirlos que es el buen uso y mejoramiento de los recursos naturales. Entonces, las 1.200 familias con las que estamos trabajando, hacemos toda una serie de actividades técnicas, campesinas, para el mejoramiento de las semillas y el cuidado de los recursos naturales, principalmente del suelo. Procuramos no hacer uso de insumos externos como agroquímicos y semillas híbridas, y reconocemos, valoramos y difundimos, intercambiamos estos conocimientos, estos recursos, estas semillas, estas técnicas campesinas. Ingeniero, ¿cuál fue la fórmula? Es decir, ponernos de acuerdo, pues no resulta fácil entre los intereses individuales y los colectivos. ¿Cómo lograron fusionar estas técnicas y conocimientos que tenían todos para un esfuerzo común?
Sí, al inicio yo decía que es una frase que siempre lo recalcamos, que es a partir de la búsqueda, el reconocimiento y aceptar problemas comunes. Cuando todos tenemos problemas comunes, la lógica nos debe llevar a implementar soluciones comunes para un bien común. Pero antes de preguntarle los logros concretos, le abro los micrófonos a nuestros invitados. Lo están escuchando Dania López Córdoba, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Boris Marañón Pimentel, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y Fernando Galindo, desde la parte filosófica, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. ¿Ustedes quisieran plantearle alguna pregunta, alguna inquietud al ingeniero Dania? Pues más que una pregunta, una felicitación, ¿no? Esto habla de los esfuerzos que están ahí en curso del reconocimiento, de la identificación con el otro a partir de la necesidad de la identificación ya lo mencionó el ingeniero, de los problemas comunes, y en ese sentido de la necesidad de pensar en soluciones comunes, porque de manera individual no se puede resolver. Nosotros hemos estudiado diversos casos y es lo que nos plantean. O sea, de manera individual nosotros no podíamos hacer nada hasta que nos organizamos, de manera colectiva fue que pudimos ir avanzando en la resolución de nuestras necesidades, y esta es una hermosa experiencia que habla de eso, ¿no? Es un ejemplo exitoso de que sí se puede. Fernando, Boris, ¿algún comentario del ingeniero? Ingeniero, bueno, no sé cuál sea su opinión, pero a veces parece que esta descontextualización de los programas federales o los programas estatales es un mal común, no solo en el área de la agricultura propiamente, también sucede en la educación, también sucede en otros programas que se piensan a veces en una oficina y suenan muy bien en el papel y tienen una presentación ahí de PowerPoint muy a todo dar, pero a la hora que se enfrentan con las condiciones de las comunidades donde se supone que se tienen que aplicar, no funcionan y son muy costosos. Y al respecto yo quería saber si ustedes han logrado también una colaboración eficaz con el gobierno, tanto con el gobierno municipal como estatal como federal. Sí, mire, dentro de una de nuestras acciones que hacemos todos los años son estos intercambios de conocimientos. Nosotros le llamamos ferias de semillas locales, en donde hacemos mucho hincapié en fomentar la diversidad productiva. O sea, nosotros resumimos esto, promovemos los monocultivos, promovemos los poliscultivos. En esencia, la producción, la alimentación, la soberanía alimentaria, ¿no? Y hasta la autonomía alimentaria en las familias campesinas y sobre todo las indígenas, su principio es la milpa, la diversificación para producir alimentos. Para esto, los programas municipales, los programas estatales y hasta los nacionales no nos contradicen, no nos desaniman. Sin embargo, en concreto, no hay una atención específica. Sí nos aplauden, sí se convencen, pero las reglas de operación de todos los programas, cuando menos de los que conocemos, no son adecuados a la realidad campesina. Entonces sí nos ha costado mucho poder participar de estos beneficios de programas que sí sabemos que son programas fuertes, de donde únicamente le dan interés y le dan todos los apoyos a cultivos comerciales, a monocultivos. O sea, queremos producir miles de toneladas, no queremos producir calidad de semillas. Entonces sí es un problema que hemos tenido y no tenemos, y si se da cuenta, si revisamos todos los programas nacionales, va a encontrar uno o dos programas que le ponen atención y muy mínimo a estas actividades de producción local, de conocimientos locales, de semillas locales. Es decir, sí tenemos problema con eso.
Ingeniero, antes de despedirnos, compártanos los éxitos. ¿Cómo les ha ido con esta iniciativa comunitaria? Mire, a partir de la milpa nosotros logramos, y además de reconocimiento de los recursos naturales, y en este caso de las semillas locales, de las técnicas locales, hemos estado también fomentando, como decía, la diversidad productiva. Hemos metido algunas técnicas, hemos introducido algunas técnicas en la milpa que en el espacio campesino indígena, pues el minifundismo es muy marcado. Hemos dado inicios en implementación de árboles frutales, en uso de abonos orgánicos, en conservación de estas semillas, revalorar los conocimientos y sobre todo ponerle mucha atención a lo que es la conservación del medio ambiente. Entonces creo yo que el éxito más fuerte que podríamos decir es justamente esa unión que hay, es una voz que sigue insistiendo para llamar la atención a los programas institucionales. Cuando decimos 6 municipios, 42 localidades, 1.200 familias, son las que realmente están más apegados a esto, pero tenemos solicitudes y simpatías de cuando menos de 8 a 10.000 familias campesinas aquí en Chiapas y principalmente en los altos de Chiapas. Entonces nosotros seguimos con esta línea y hasta que podamos lograr que se le ponga la misma atención que a otros tipos de productores. Muy bien, pues una voz fuerte y clara, sin ninguna duda. Ingeniero Arturo Farrera González, coordinador de la Red de Productores de Maíz Criollo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Gracias por haber participado con nosotros, gracias por compartirnos su experiencia y conocimientos. Para servirles, señor. Boris, ¿qué te parece? La experiencia. Tú te has trabajado mucho con este tema. Sí, hemos trabajado mucho. Aquí tenemos unos libros que vamos a dejar. Ahí contienen los resultados de los estudios realizados. Me parece alentador lo que él dice, y va con lo que comentaba Dani, es decir, ante la crisis de la forma en que vamos viviendo, se van dando otras maneras, otras búsquedas para vivir de otra manera y con el bien común. Si me permites, el ingeniero anota lo siguiente: las políticas no nos toman en cuenta, pero no eso es no solamente por la distancia, diríamos, ¿no?, del político, de las instituciones estatales con los productores. Hay una distancia, diríamos, de sensibilidad, de intersubjetividad, ¿no? O sea, hasta filosófica, diría yo. Por supuesto, porque para el funcionario está pensando en un tipo ideal de productor, a lo weberiano. Un productor eficiente, que tenga economías de escala, que maneje tecnologías, crédito, etcétera, etcétera, ¿no? Y que busque, que haga las cosas de manera eficiente y busque la máxima ganancia. Nada de eso existe entre estos productores. Exactamente. No, la máxima ganancia individual. Ellos están buscando una vida mejor en colectivo y empiezan con lo que empieza la vida, con la semilla. Entonces, en la visión de ellos, el ingeniero enfatiza la diversidad. Cuando él está hablando de la diversidad, no está hablando solamente de la diversidad de las semillas, está hablando de la diversidad entonces de la vida, ¿no? No hay homogeneización, ¿no?, y no hay exclusión, sino hay una especie de invitación a que todos construyamos el bien común, pero de otra manera, con otra epistemología y con otras relaciones de poder para provocar más el debate hacia adelante. Y además un tema interesante que nos planteaba el ingeniero, que es de reconocer y aceptar que tenemos problemas comunes para pensar en salidas comunes. A manera de conclusión, Fernando, ¿cuál sería la tuya después de lo que hemos escuchado? Bueno, yo quisiera decir que en este ejemplo vemos dos aspectos, ¿no? Por una parte, un aspecto filosófico bien interesante que mencionaron ellos, lo de la soberanía alimentaria, autonomía alimentaria, ¿no?, que es la idea es una idea muy básica, que a partir de tu trabajo puedas tener una vida digna.
Es muy básica, pero es muy difícil de conseguir. Y es muy curioso porque lo que hace no es volver dependientes a los productores de los apoyos estatales, especies de pordioseros de los apoyos gubernamentales, más bien los hace independientes, y en ese sentido les da poder real y les da la posibilidad de ejercer su ciudadanía y demandar. Y por otro lado, creo que hay un problema práctico muy interesante, lo mencionaba Boris, la distancia de sensibilidad, ¿no? Que tiene mucho que ver con que muchas veces los políticos, a mí me tocó estar desarrollando una plataforma para las últimas campañas, no les voy a decir de qué partido, pero lo que llama mucho la atención es, tienen que saber todas las cosas. Se espera de los candidatos a la presidencia de la República que sepan de todo, del campo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la ley, de los problemas de violencia intrafamiliar, y eso no se puede. El político no puede saber de todo, el candidato político, ni mucho menos el gobernante, y falta, yo diría lo que menciona Boris, falta comunicación, falta cercanía con las problemáticas, y nosotros hablábamos al inicio de esta monocultura, ¿no? Que todos sabemos, ahí nos lo enseñaron en nuestras clases de la primaria de ecología, el monocultivo daña a la tierra, la hace menos fértil, agota los nutrientes. Lo mismo pasa con el monocultivo del pensamiento, el monocultivo intelectual, ¿no? Si uno tiene, si no hay interdisciplinariedad, si no hay diálogo intelectual, si no hay apertura a posiciones encontradas, si no, decía Boris, para llevar el debate hacia adelante, si no se da una discusión que en serio quiere llevar el debate hacia adelante, caemos en un monocultivo intelectual que nos lleva a esto, a la infertilidad. Es decir, la importancia de sumar conocimiento, sumar otras voces. ¿Cuál sería tu conclusión desde la investigación política, Dania? Pues yo creo que la experiencia y la charla nos deja la idea de que pensar en la búsqueda de este bien común no puede ser solo desde el Estado. Entonces, dadas las condiciones mismas del Estado actual, hay que reconocer, visibilizar estas experiencias que están en curso, que surgen desde la ciudadanía, y a partir de eso potenciarlas, ¿no? Y ver cómo resolver estas tensiones que yo comentaba que surgen entre esta institucionalidad desde el Estado y estas normas o estas instituciones que surgen desde estas organizaciones o desde estas experiencias. Entonces, ¿cómo lograr compaginar eso? Reconocer también el asunto de lo mencionó Boris, de la diversidad, lo mencionó también Fernando. Entonces, esta diversidad es muy importante, entonces reconocer esa diversidad y reconocernos diferentes pero iguales, ¿no? En ese sentido, pensar en esa igualdad social. Entonces, desde esta experiencia se busca un bien común, y ahí se aglutina el técnico, el ingeniero, los campesinos, los indígenas. Entonces hay un encuentro, ¿no? Así es, lo mencionabas. Entonces ahí hay una gran riqueza y se potencia esta posibilidad de encontrar ese bien común, ¿no? Tu apunte final, Boris, ya nos vamos. Me parece, para sintetizar, que deberíamos hacer un esfuerzo para pensar y sentir la vida de otro modo. Las prácticas campesinas, prácticas urbanas de solidaridad, nos dan nos dan la semilla para eso, ¿no? La despatriarcalización, el diálogo intercultural, el autogobierno, las otras economías, ¿no? El respeto a la naturaleza. Todo eso está en construcción en América del Sur con sus dificultades, y la propuesta para nosotros que sintetiza y nos ayuda a soñar, ¿no? Porque de eso se trata la vida, ¿no? De soñar y caminar para buscar ese sueño, es el buen vivir. El buen vivir, con eso nos quedamos. Pensar en esto que hemos escuchado el día de hoy, reconocer que tenemos problemas comunes, sumar para poder resolverlos. Nadie es lo suficientemente fuerte para resolverlo solo, de manera que con eso nos quedamos. Dania López Córdoba, muchísimas gracias, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dania. Muchas gracias. Gracias, Boris Marañón Pimentel, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Boris. Muy amable. Gracias, Fernando Galindo Cruz, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. Después de estos temas, qué necesaria es la filosofía, francamente. Qué útil. Pongan atención. Qué útil es la filosofía. Gracias a ustedes por acompañarnos, por el bien común. Hasta la próxima.